Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Soy el abogado Arturo Campodónico Moreno, procurador judicial de los ex trabajadores de Holcim por la ley de jubilación especial de los 2 centavos, ley que fue dada por el Congreso Nacional y aprobada en el año de 1989. Tal como me lo menciona el señor periodista Hugo Jacome, voy a hacer un antecedente de cómo nació esta lucha, una lucha que ha sido histórica, titánica, y que se ha llegado parcialmente a un rublo, y lo diré por qué. En el año de 2007, la asociación presenta un amparo constitucional, amparo que fue negado por aquel juez de ese entonces, violando y vulnerando derechos y garantías constitucionales de personas que gozan de doble vulneración constitucional, de la tercera edad y por la ley de jubilación especial. Luego subió en consulta a la Corte Constitucional y el 15 de diciembre del 2010 la Corte Constitucional ordena el pago de 89 millones de dólares que sean pagados a los jubilados de la asociación cementera Holcim. Luego, después de 4 años, hubo un auto de aclaración y ampliación. Auto de aclaración y ampliación que manifiesta que hubo un error de cálculo en el momento de realizar la liquidación, el perito de aquel entonces. Pero la Holcim, en base a su poder económico, político y financiero, contratando a los mejores estudios jurídicos del país, comenzaron la confusión y el peregrinar de todos los jubilados, de las cuales compañeros y pueblo ecuatoriano han fallecido, más del 60%, compañeros. Pero aquí siguen en pos de lucha, porque ellos mueren como todo ecuatoriano, de pie, y no se acobardan ante nadie, compañeros. Luego viene una jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil y realiza 3 peritajes, cuando las reglas jurisprudenciales, que es el trámite correcto para las sentencias constitucionales a seguir, establecían 2 peritajes. La regla B7 establecía que se realice el primer informe pericial y que sean observados por las partes técnicamente. Luego se realizó el primer peritaje y salió alrededor de 79 millones y algo más. La jueza concluyó en ese momento que lo tenía que dejar sin efecto dicho peritaje, porque dijo que a uno de los abogados, de los bastantes que tenían, no había sido notificado su correo electrónico, y ordena un segundo peritaje que arrojó la cantidad aproximadamente de 65 millones de dólares. Y la juez manifiesta que hubo un error esencial dado por la Corte Constitucional. ¿Qué es el error esencial? Que la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación constitucional del Ecuador, se había equivocado, un juez de primer nivel, y realiza un tercer peritaje en contra de los trabajadores, en contra de las reglas jurisprudenciales y vulnerando derechos y garantías constitucionales de los jubilados. Y en 5 días el perito dice que son 3.500.000 lo que solamente tienen que devolver, porque la Holcim no está pagando, señores. La Holcim tiene que devolver dinero, porque la ley de jubilación especial establecía con claridad que ellos eran agentes de retención, porque quien paga los 2 centavos era el pueblo ecuatoriano cada que compraba cemento, señores. Y en eso tenemos que estar claros. Luego nosotros planteamos una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Y en el año del 2018, la Corte Constitucional, por unanimidad, dice que la jueza de Guayaquil vulneró derechos y garantías constitucionales y que se tenía que realizar dicho pago. Luego, en el 2019, existe una aclaración y ampliación de la acción de incumplimiento planteada por nosotros, la asociación. Y en el numeral 19 establece con plena y absoluta claridad que estaba vigente el peritaje de 65 millones de dólares. Ante eso, bajó por sorteo electrónico el juicio de la Corte Constitucional a Guayaquil y tocó la competencia a la abogada Vanessa Wolf. Abogada Vanessa Wolf Avilés,
quien fue una sumisa de la empresa cementera y vulneró derechos y garantías constitucionales e hizo lo que su manera y lo que a su gana quería, rompiendo las reglas jurisprudenciales y vulnerando derechos y garantías constitucionales de toda la asociación, personas de la tercera edad y con doble vulneración constitucional. Y pide que se realice un informe pericial, pero dice que este sería el primer informe, cuando la Corte Constitucional, en su aclaración y ampliación del 2019, dejaba vivo un peritaje. Y según las reglas jurisprudenciales en la regla B7 y B8, establecía con total y absoluta claridad que si se debían hacer dos informes. El primero de la regla B7, que tenía que ser observado técnicamente. Si existía ya un peritaje en firme, el de 65 millones, solamente faltaba un peritaje. La regla B8 de las reglas jurisprudenciales establecían con total y absoluta claridad, taxativamente, en caso de duda del juez, el juez, mediante sorteo electrónico, fijará un perito y la conclusión de ese perito será dado como tal y tendrá que dictar su auto resolutorio. ¿Qué hizo la abogada Vanessa Wolf? En ese momento dijo que ese peritaje no valía y lo observó técnicamente cuando las reglas se lo impedían. Sin embargo, lo hizo y nombró un tercer peritaje. Y la ingeniera o economista Cecilia Borges, en el primer informe pericial, establece que eran 83 millones de dólares aproximadamente, compañero, pueblo ecuatoriano. En ese entonces, como ya no podía observarlo técnicamente, según la regla B8, se le ocurre, me imagino y presumo, porque era una arrastrada a lo que le pedía la empresa cementera, era dada a los pies de la empresa cementera, la abogada Vanessa Wolf, y conmina a la perito, conminación que no existe en las reglas jurisprudenciales, y le dice que lo haga en 0.24 sucres, como que ella fuera alguna perito adscrita del Consejo de la Judicatura, y donde el informe arroja la cantidad de 12 millones de dólares aproximadamente, y ahí ordena su auto resolutorio. Viene la empresa cementera Holcim, no contento y no con el agrado por querérsele llevar los valores que no les pertenecen porque eran un agente de retención, plantea una acción de incumplimiento. Acción de incumplimiento que fue dada lugar y acogida al trámite por la actual Corte Constitucional del Ecuador, con el doctor Ali como presidente de la Corte del Ecuador. Y determinan y modulan la parte donde dicen que la Corte Constitucional no puede realizar la fórmula para que puedan devolverse dichos valores. Y ordenan que por última vez el juez a cargo, mediante sorteo electrónico, sea una perito o un perito adscrito del Consejo de la Judicatura que determine la verdadera proporción y que en 3 días sea observado dicho peritaje y el juez tendrá que concluir dictando su auto resolutorio. Ante eso tocó con la ingeniera o economista Preciado, que fue la que solicitó la información tanto a la empresa cementera Holcim como a la asociación. Vino aquí a la oficina como lo establecen las reglas jurisprudenciales y le dimos la información y la empresa cementera también. Luego, como la Corte le dio plenos y absolutos poderes a la perito, que era la encargada de verificar, de cuantificar y sacar toda la información, la perito solicita al INEC toda la información, compañero, pueblo ecuatoriano, que no fue dada por el INEC, y le dio una información errónea y errada. ¿Qué podemos pensar? ¿Acaso hay una presunción que el poder político, económico y financiero de la Holcim intervino
para que no se le dé al aperito dicha información. No obstante con eso, el aperito le solicita al juez auxilio judicial para que el juez ordene al INEC y sea entregada la información. Pero a lo mejor existió un laxus calami, que creo así, que fue el juez Iván López Padilla, y no se percató de ello, porque la aclaración y la ampliación de la sentencia 117 establecía que se incorporen al informe pericial 4 tipos de cementos más, porque la sentencia del 2010, del 15 de diciembre del 2010, y su auto de aclaración del 24 de abril del 2014 solamente veía por un solo cemento, el cemento estándar, que es para construir casas, edificios, etc. Pero los 4 tipos de cementos más son aquellos que construyen represas hidroeléctricas, asfalto, etc. Un cemento mucho más caro. Es decir, que la liquidación o el informe pericial hubiese arrojado siquiera unos 400 millones de dólares. Dinero que le corresponden a la industria y los trabajadores del cemento. Compañeros, sin embargo, ya existe un auto resolutorio de fecha 15 de junio del 2023, dictado por el doctor Iván López Padilla, donde se ordena taxativamente que la empresa cementera Holcim, como lo establece la sentencia del 15 de diciembre del 2010, deposite a una cuenta del Seguro Social la cantidad de 59 millones de 59.279.191,36 centavos, compañero, en un plazo de 20 días. Si ese plazo la empresa cementera Holcim no lo deposita, estarían infringiendo un delito tipificado en el artículo 282 del Código Integral Penal, que son decisiones legítimas de autoridad competente. Si no lo hacen, la prisión será de 1 y 3 años para todos aquellos que forman parte de la Cemento Nacional. Ese autorresolutorio ya no es apelable, ya no es apelable ese autorresolutorio. Este autorresolutorio es inapelable y tienen que concluir depositando los valores al Seguro Social a una cuenta especial. Luego vamos a pasar el listado de los posibles o los que ya están jubilados, los que han incumplido con las 300 imposiciones, como lo establece en el año de 1989 la Ley de Jubilación Especial aprobada por el Congreso Nacional en ese entonces. Pero aquí va otro problema, compañeros: el Seguro Social. Y allá voy al Seguro Social, porque hace 2 años aproximadamente, de manera errada y errónea, hace una interpretación maquiavélica, dolosa, y saca a 171 jubilados. ¿Por qué? Porque el dinero no les alcanzaba. ¿Por qué? Porque posiblemente había presuntamente había una colusión de poderes que no permitían lo contrario. Cuando la ley de jubilación especial es clara, los que cumplan 300 imposiciones van, porque es la industria del cemento. No están hablando de la Holcim, es la industria del cemento, compañero. Y ante eso vamos a pelear el Seguro Social, señores. Una situación aquí no entraría de pronto la posibilidad de intereses sobre estos montos, porque así se estila en algunos casos, no sé. Bueno, en la entrevista pasada que usted me hizo, compañero Jácome, las cámaras de industria y la cámara de comercio, los hijos de papi, porque esos son los hijos de papi, los que se levantan a las 10 de la mañana, a lo mejor recién a ver qué desayunan, y van a trabajar a la 1 y se van a las 3 de la tarde. El pueblo ecuatoriano se levanta a las 4 de la mañana y se va a dormir a las 11 de la noche, trabajándose, sacándose el aire, porque ese es el pueblo ecuatoriano. Ni ellos pudieron con la resolución del autorresolutorio. Intervinieron ante la justicia queriendo presionar, pero gracias a Dios, compañeros, el juez Iván López Padilla se llenó de sabiduría. Dios le dio la sabiduría, la fortaleza y el temple de dictar el autorresolutorio
que es histórico, compañeros. Y aquí estamos en pie de lucha. Y después de esto viene lo que establece la regla B11 de las reglas jurisprudenciales. ¿Qué es, compañero? Nosotros vamos a observar este auto. ¿De qué manera? Primero, que el informe pericial se realizó los intereses y mora hasta el 2014. Pero señores, estamos en el año 2023, ¿o no? Sí. Y la ley establece con claridad el Código Civil que los intereses y mora serán dados hasta el día del informe pericial, del último. Y eso lo observaremos. Y la segunda observación que lo observaremos ante este auto resolutorio es que no se reincorporaron al informe pericial para su liquidación a favor de todos los beneficiarios, los ex trabajadores de Holcim, los 4 tipos de cemento. Eso lo pelearemos en la Corte Constitucional. Y lo mantengo y lo aclaro, que no fue tal vez malicia del señor juez no incorporar los 4 tipos de cemento, porque esto es una lucha de 23 años, señores, y recién el juez López Padilla se reincorpora al proceso. Pero esto es una muestra clara, compañero, que el doctor Iván Padilla ha realizado honestamente y con claridad y con fortaleza y con sabiduría dictar un auto resolutorio. Compañeros, hasta aquí mi intervención. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta cuándo ascienden los intereses, abogado? ¿Los intereses de qué? De esto que estamos hablando. Bueno, no, yo estoy hablando que solamente se tomaron los intereses hasta el año 2014. Ya. Pero tiene que ser hasta el 2023. Esos intereses ¿Cuánto? sumarán 38, 42, 45 millones. Eso lo tiene que hacer un técnico en la materia como un perito. Doctor, ¿cuántos son los beneficiarios? Usted dijo que el 60% de los reclamantes... A ver, en estaban el primer muertos. listado fueron 321 personas y sacaron a 171 personas el Seguro Social, vulnerando y dañando derechos y garantías constitucionales, que ya no se lo vamos a permitir. Pero ahora se reincorporarán más personas por la sentencia 117 del 2021, que los haré conocer en los próximos días. O sea, estamos hablando de más de 300 personas igual. Cerca de 400 personas en adelante. Ahora esto no solo tiene que pagar la Holcim, sino todas las empresas cementeras. A ver, Acláranos eso. una vez nuevamente aclaro, señores periodistas y colegas, porque también aparte de abogado, soy licenciado en comunicación social. La Holcim no tiene que pagar un centavo, tiene que devolver los valores que por ley les corresponden, porque ellos eran agentes de retención. Pero Y sin embargo, del año 1989 hasta la actualidad, esos 2 centavitos lo utilizaban para su peculio, mientras los trabajadores morían día a día, pero morían de pie, como el ecuatoriano que somos. En estos días ustedes van a mantenerse expectantes, van a hacer algún tipo de actividades previo a este autorresolutorio que se ha dado a conocer. Bueno, nosotros ya, mi equipo jurídico, vamos a analizar detenidamente el autorresolutorio del juez y en 10 días que establecen las reglas jurisprudenciales vamos a motivar como se debe de hacer en derecho, para que la Corte Constitucional tome en consideración y haga lo que tenga que hacer en derecho.